Vamos a empezar viendo la función exponencial. Y igual a la x, donde a es un número real mayor que 0, pero distinto de 1. Por ejemplo, tenemos 5 y igual a 5 elevado a la x. 5 es la base y x es el exponente. Esto me indica que 5 está multiplicado por sí mismo x veces. Por ejemplo, si tuviera igual a 5 al cubo, recordamos que esto sería 5 por 5 por 5, es decir, 125. ¿Qué pasaría si a fuera igual a 1? Tendríamos igual a 1 elevado a la x, es decir, el número 1 multiplicado por sí mismo x veces, y nos da 1, es decir, que esto sería una constante. Ahora vamos a hacer un par de gráficas. Vamos a comenzar haciendo igual a 2 elevado a la x. Vamos a tomar algunos puntos como referencia para localizar por qué lugares del plano pasa la función. Tomamos algunos valores de x. Por ejemplo, comenzamos por x igual a menos 2. 2 elevado a la menos 2 nos da 0,25. Entonces ya sabemos, ahí tenemos un punto, el menos 2, 0,25 en y. Cuando x es igual a menos 1, 2 a la menos 1 es 0,5. Marcamos el menos 1, 0,5 y vamos al 0. Cualquier número elevado al 0, a la 0 es igual a 1. 2 a la 0 es 1. Marcamos el 0,1. 2 a la 1 me da la misma base, 2. 1, 2. Y 2 al cuadrado es igual a 4. Marcamos el 2, 4. Y la gráfica tendrá, si tomáramos más puntos, veríamos que la gráfica tendría esta forma. Y ahora vamos a compararla. Esa sería la y igual a 2 a la x. Y vamos a compararla con la y igual a 3 a la x. Es decir, la base es mayor en una unidad. Vamos a tomar los mismos valores de referencia, los mismos valores de x, y veremos cuáles son los valores de y correspondientes. 3 a la menos 2 es 0,11. Vemos que ahí nos quedó, para el mismo valor de x, nos quedó un valor más chico de y. Menos 2, 0,11, más chico que comparada con la función anterior. Cuando x vale menos 1, tenemos 3 a la menos 1, 0,33. También nos da un valor menor. Bueno, la 0, 3 a la 0 es igual a 1. Dijimos que todo número elevado a la 0 es 1. 3 a la 1, lógicamente es 3. Es decir, que ubicamos el 1, 3. Y finalmente, 3 al cuadrado es igual a 9. Ven, acá me dan valores mayores que en la y igual a 2 a la x. Y 9, bueno, estaría fuera de nuestro gráfico. Si siguiéramos tomando valores, la curva nos daría de esta forma. Es decir, que ahí estamos comparando la y igual a 2 a la x y la y igual a 3 a la x. Notamos que cuanto más grande es la base, la función va a ir más pegada o más cerca a los ejes, tanto al eje y como al eje x. Y por otro lado, estas funciones, cuando tomamos x cada vez más chicos, la función se va aproximando al eje x. Vemos hacia la izquierda, que se va aproximando, pero nunca lo va a llegar a cortar. Esta recta, en este caso el eje x, se denomina asíntota de la función. Es decir, es una recta que cuando la función tiende a más infinito o a menos infinito, es decir, mejor dicho, cuando la x tiende a más o menos infinito, la función se acerca cada vez más
pero nunca va a tocar a dicha recta. Bueno, nosotros dijimos que cuanto mayor sea la base, la gráfica estaría pasando más cerca de los ejes, tanto del X como del Y. Tengamos en cuenta que esto es válido solamente si la base es mayor que 1. Si fuera menor que 1, pasaría lo contrario y además la curva tendría otra forma, pero bueno, esto no lo vamos a ver por ahora. Entre los números más usados como la base se encuentra el número E. El número E es igual a 2,71828, etc. Es decir, es un número irracional, es decir, no puede ser expresado como fracción, y se llama número de Euler. Este número es utilizado en muchas áreas. Por ejemplo, se utiliza en economía para calcular intereses compuestos, en biología para describir el crecimiento celular, en electrónica, describiendo la descarga de un condensador, en química para estudiar el desarrollo de una reacción. Y bueno, la función, vemos que la función sería I igual a E elevado a la X. Y como E es un número que está, bueno, vale 2,7 aproximadamente, se encuentra entre 2 y 3, la curva que describe dicha función estaría entre las dos funciones que tenemos graficadas ahí. Y pasaría más cerca de la I igual a 3 a la X, puesto que ese número, el 2,7, está más cerca de 3 que de 2. Por lo tanto, la gráfica tendría esta forma. Esa sería la gráfica de la I igual a E a la X. Esta función es muy utilizada en muchas áreas. Por ejemplo, para estudiar el crecimiento de poblaciones de bacterias, estudiamos también la propagación de enfermedades, se utiliza también para calcular la desintegración radioactiva y, por ejemplo, también para calcular la edad de fósiles, entre muchas otras cosas. Ahora vamos a graficar la I igual a menos C a la X. Si ustedes recuerdan, cuando vimos funciones cuadráticas de raíz cuadrada, cuando la función estaba multiplicada por menos 1, es decir, tenía un menos adelante, dicha función era simétrica a la original con respecto al eje X, es decir, el eje de simetría era el eje X. Por lo tanto, la gráfica de I igual a menos C a la X tendría esta forma. Y ahora vamos a ver cómo se graficaría I igual a E a la menos X. Cuando el signo menos afecta solamente a la X, es decir, la X está multiplicada por menos 1, también es simétrica esta función con respecto a la original, pero en este caso el eje de simetría es el eje Y. Por lo tanto, la gráfica tendría esta forma. Vamos a ver ahora logaritmo. El logaritmo es la operación inversa a la exponencial. Por ejemplo, tenemos logaritmo en base 2 de 8. ¿Cómo se calcula? Tenemos que preguntarnos a qué número se deberá elevar 2 para que el resultado sea 8. 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 al cubo, 2 elevado a la tercera potencia, es igual a 8. Del mismo modo, logaritmo en base 3 de 9 es 2,
porque 3 elevado a la segunda potencia, es decir, al cuadrado, es igual a 9. Y ahí tenemos logaritmo en base 10, sería de 10.000 es 4. Cuando la base es 10, el número no se coloca, el número de la base. Entonces decimos que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4, porque 10 a la cuarta es 10.000. En el caso particular que la base del logaritmo sea el número e, el logaritmo se denomina logaritmo natural y se nota con las letras L, N. Entonces tenemos, por ejemplo, que el logaritmo natural de 3 es aproximadamente 1,1, porque el número e elevado a la 1,1 da aproximadamente 3. Y la función que vamos a estudiar es precisamente la función logaritmo natural de x. Ahí tenemos su gráfica. Vemos que corta al eje x en 1 y además que el eje y es la asíntota, es una asíntota de la función, asíntota vertical. Vimos entonces que la función se va a ir acercando a esa recta, pero nunca va a llegar a tocarla. Las funciones igual a e a la x e igual al logaritmo natural de x son funciones inversas entre sí. Gráficamente podemos notarlo porque las gráficas son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Por otro lado, en dos funciones inversas, el dominio de una es igual a la imagen de la otra y viceversa. Por ejemplo, si tomamos la y igual a e a la x, su dominio serán todos los reales, como hemos visto, y la imagen de la función será el intervalo entre 0 y más infinito. Y si analizamos la y igual al logaritmo natural de x, vemos que el dominio de la función va a ser a partir de 0, es decir, 0 sin incluirlo hasta más infinito, y la imagen serán todos los reales. Como vemos, el dominio de una es igual a la imagen de la otra y viceversa. Vamos a ver ahora cómo es la gráfica de la función y igual a menos logaritmo de x. Entonces vemos que la función base sería la logaritmo de x, pero está multiplicada por menos 1. Bueno, serán simétricas entre sí con respecto al eje x, es decir, el eje de simetría es el eje x. Ahora, si quisiéramos graficarla igual al logaritmo de menos x, como la que está multiplicado por menos 1 es la variable solamente, también va a ser simétrica a la logaritmo de x, pero el eje de simetría en este caso será el eje y. Por lo tanto, su gráfica tendrá esta forma. Ahora vamos a graficar y igual a e a la x menos 3 menos 2 por desplazamientos a partir de su función base, que sería y igual a e a la x. Esto ya lo habíamos explicado en el video de función cuadrática, en donde vimos que si el número afecta directamente a la x, ese valor me va a dar el desplazamiento horizontal. En este caso sería el menos 3, que como es negativo, el desplazamiento será en sentido creciente de las x, es decir, hacia la derecha. Entonces, la función igual a la x se desplazará 3 unidades hacia la derecha. Y ahora ese menos 2 me está indicando que la curva se desplazará 2 unidades en el sentido decreciente de las y, es decir, hacia abajo.
porque es negativa. Y si lo hace la función, también lo deberá hacer la asíntota. Es decir, función y asíntota, que en el caso de la y a la x coincide con el eje x, se van a desplazar simultáneamente 2 unidades hacia abajo. Ahora, con la misma función, vamos a ver la intersección de su gráfica con los ejes. Empezamos por la intersección con el eje y, es decir, x debe ser igual a 0. Entonces reemplazo a la x por 0, realizo el cálculo y me da que y es igual a menos 1,95. Quiere decir que la curva va a cortar al eje y en ese punto, menos 1,95. Ahora vemos la intersección de la curva con el eje x, es decir, en este caso y deberá ser igual a 0. Reemplazo a la y por 0 y despejo a la x. Comienzo por el menos 2, que va a pasar al otro miembro positivo. Y ahora, para poder despejar a la x, deberé eliminar la e. Para ello le voy a aplicar la función inversa, es decir, el logaritmo natural. Porque si yo a un número le aplico una función y después su función inversa, voy a obtener otra vez el mismo número. Es decir, que tendré que aplicar al logaritmo natural, que es la función inversa. Entonces me quedaría que logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo natural de e a la x menos 3, porque si yo aplico la función en un miembro, tendré que hacerlo también en el otro para conservar la igualdad. Es decir, que me quedará, por un lado, 0,69, que es el logaritmo natural de 2, y por otro me quedará directamente x menos 3. Termino de despejar y obtengo que x es igual a 3,69, es decir, que ese es el punto donde la curva corta al eje x. Ahora vamos a ver la ecuación de la asíntota. Vemos que la asíntota es una recta horizontal, es decir, paralela al eje x. Y la ecuación de esta recta, como vimos en función lineal, es igual a una constante. En este caso será y igual a menos 2, es decir, el valor que la recta corta al eje y. Esa sería entonces la ecuación de la asíntota. Y estudiemos ahora el dominio y la imagen. El dominio, recordemos, son todos los valores de x para los cuales la función está definida, es decir, para los cuales existe función. Y vemos que en este caso, esto ocurre para todo valor de x. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser de menos infinito a más infinito, o también podemos decir que es igual a todos los reales. Ahora vayamos a la imagen. La imagen son todos los valores que puede tomar la función, es decir, todos los valores de y. Y vemos en este caso que la función va a empezar a tomar valores a partir de y igual a menos 2, sin incluir al menos 2. Por lo tanto, la imagen será menos 2 más infinito. Fíjense que ahí estoy usando un paréntesis para el menos 2, es decir, va a ser abierto, porque en ningún momento la función va a valer ese valor, va a tomar ese valor, porque nunca va a tocar a la asíntota. Grafiquemos ahora igual al logaritmo natural de x más 3 más 1. X más 3, es decir, lo que está entre paréntesis, es el llamado argumento del logaritmo. Y el 3 está afectando directamente a la x, por lo tanto, la y igual al logaritmo natural de x se va a desplazar 3 unidades
hacia la izquierda, por ser el 3 un número positivo. Pero aparte de la curva, también se deberá desplazar la misma cantidad de unidades su asíntota. Por lo tanto, vamos a comenzar desplazando a la asíntota 3 unidades hacia la izquierda, y ahora lo hacemos con la curva. Entonces, esa gráfica es la correspondiente a I igual al logaritmo natural de x más 3. Y ahora nos resta desplazar a la curva una unidad hacia arriba. Y ese sería el gráfico de la función. Ahora vamos a ver la intersección con los ejes coordenados de la curva que representa esa función. Empezamos con el eje Y, es decir, x va a ser igual a 0. Reemplazamos la x por 0, realizamos las operaciones y nos queda que Y es igual a 2,09, es decir, la curva corta el eje Y en ese valor. Hacemos lo mismo con el eje X. Ahora la que vale 0 es la Y. Empezamos a despejar, empezamos por el 1. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, es decir, para poder eliminar el logaritmo natural y después despejar la X, aplicamos la función inversa. Y debemos hacerlo en ambos miembros, es decir, que tenemos que e a la menos 1 va a ser igual a e a la logaritmo natural de x más 3. Como al x más 3 le aplico una función y después su función inversa, me queda directamente ese valor. Es decir, que e a la menos 1 es 0,36 y eso va a ser igual a x más 3. Sigo despejando y me queda x igual a menos 2,64. Es decir, ese es el valor en que la curva corta al eje E. Ahora vemos la ecuación de la asíntota. La asíntota es una recta vertical, en este caso, que corta al eje X en menos 3. Por lo tanto, su ecuación será X igual a menos 3. Pasamos al dominio, es decir, estudiamos todos los valores de X para los cuales la función existe o está definida. Y vemos que la función va a estar definida a partir de X igual a menos 3. Para valores inferiores a menos 3 no tengo función. Por lo tanto, el dominio será igual a menos 3 más infinito. Vean que el menos 3 no está tomado, porque para menos 3 tampoco existe función, por ahí pasa la asíntota. Por eso va entre paréntesis. Y en cuanto a la imagen, vemos que la función puede tomar cualquier valor de y. Por lo tanto, la imagen de la función van a ser todos los reales.